El motor que está cambiando el mundo, la inteligencia artificial, tiene un problema enorme, físico y muy terrenal. Cada vez que le pedimos a una IA que genere una imagen, que escriba un código, que traduzca un idioma, estamos consumiendo una cantidad de energía absolutamente brutal. Estamos construyendo los cerebros digitales más potentes de la historia, pero los estamos enchufando a una red eléctrica que se ahoga. Los clústeres de IA que necesitan gigavatios de potencia no son una fantasía futurista, son una necesidad inminente. Y la cruda realidad es que en la Tierra construir esa infraestructura energética es, en palabras de muchos expertos, imposible. Hemos llegado a un cuello de botella. Nuestra sede de cómputo choca contra los límites de nuestro propio planeta. Y cuando te enfrentas a un límite así, solo hay dos opciones. Te detienes o buscas una solución tan radical, tan ambiciosa que roza la ciencia ficción. Bienvenidos al próximo Framework en Ingeniería. Soy vuestra anfitriona y en este canal no solo miramos el presente de la tecnología, desciframos las bases de la ingeniería de hoy para que vosotros podáis construir el futuro con la inteligencia artificial del mañana. Y el futuro del que vamos a hablar hoy no está en un nuevo chip en Silicon Valley, está ahí arriba, en la órbita terrestre. Muchas gracias. Imaginen por un momento que pudiéramos desenchufar nuestros centros de datos de la red eléctrica terrestre y conectarlos directamente al Sol. Imaginen que pudiéramos eliminar la necesidad de consumir millones de litros de agua dulce para refrigerarlos, usando en su lugar el disipador de calor más perfecto que existe, el vacío infinito del espacio. Esa es la premisa de una de las ideas más audaces de nuestra era, un proyecto que podría redefinir para siempre la infraestructura de la IA, un proyecto llamado StarCloud. StarCloud, una startup nacida del programa NVIDIA Inception y del acelerador de IA en la nube de Google, ha mirado a nuestro planeta y ha dicho: el problema no es la IA, el problema es que la estamos ejecutando en el lugar equivocado. Su propuesta es literalmente mover la nube a las nubes del espacio, construir centros de datos de alto rendimiento en órbita. Y no están hablando de un futuro lejano. El primer paso de este plan se materializa este mismo mes de noviembre de 2025. Se llama StarCloud 1. Es un satélite del tamaño de una nevera pequeña, unos 60 kilogramos de pura ambición tecnológica que se lanzará a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Y dentro de ese pequeño módulo viajará un componente que cambiará las reglas del juego, la primera GPU NVIDIA H100 que operará en el espacio exterior. Para poner esto en perspectiva, la H100 es el caballo de batalla de la revolución de la IA aquí en la Tierra. Poner una de estas en órbita no es un pequeño avance, es un salto cuántico. Se espera que esta única GPU ofrezca una potencia de cómputo 100 veces mayor que cualquier otra operación espacial que se haya realizado antes. El objetivo de esta primera misión es demostrar que es posible, validar que pueden ejecutar modelos de lenguaje complejos allí arriba, en el frío y silencioso vacío. ¿Pero por qué? ¿Por qué asumir el inmenso costo y la complejidad de lanzar hardware al espacio, cuando podríamos simplemente construir más centros de datos en la Tierra? La respuesta se divide en dos pilares fundamentales que atacan directamente los mayores problemas de la IA, la energía y la refrigeración. Empecemos por el primero, la energía. En la Tierra, la energía solar es fantástica, pero intermitente. Tenemos la noche, tenemos las nubes, tenemos la atmósfera que atenúa la luz. En el espacio, esas limitaciones desaparecen. StarCloud planea colocar sus centros de datos en una órbita muy específica, una órbita heliosíncrona de tipo amanecer-anochecer. Esto es pura genialidad orbital. Significa que el satélite sigue constantemente la línea que divide el día y la noche en la Tierra, con sus paneles solares apuntando casi perpetuamente hacia el Sol. No hay noche, no hay sombra. La exposición a la luz solar es superior al 95%. Esto elimina la necesidad de baterías masivas para almacenar energía, lo que simplifica el diseño, reduce el peso y, por lo tanto, el costo de lanzamiento. El resultado, según el CEO de StarCloud, Philip Johnston, es que la energía en el espacio será 10 veces más barata que las opciones terrestres, incluso contando el costo de poner todo el sistema en órbita. Y el beneficio ambiental es monumental. Proyectan una reducción de emisiones de dióxido de carbono también 10 veces mayor a lo largo de la vida útil del centro de datos. El único costo ambiental, afirman, es el de lanzamiento inicial. La visión es tan potente que se atreven a predecir que en apenas 10 años, casi todos los nuevos centros de datos se construirán en el espacio. Pero si la ventaja energética es impresionante, el segundo pilar es, si cabe, aún más revolucionario: la refrigeración. Los centros de datos de IA son, en esencia, hornos increíblemente potentes. Las GPUs como la H100 generan una cantidad de calor demencial y gestionarlo es uno de los mayores dolores de cabeza de la ingeniería. En la Tierra recurrimos a sistemas de refrigeración masivos, muchos de los cuales usan torres de evaporación que consumen millones y millones de litros de agua dulce, un recurso cada vez más escaso y valioso. En el espacio no hay agua, pero tampoco hay aire.
Y aunque eso presenta desafíos, también ofrece una oportunidad única. StarCloud planea usar el propio espacio como un disipador térmico infinito. El concepto es elegante y se basa en principios físicos fundamentales. En primer lugar, dentro de los módulos sellados del satélite, el calor de las GPU se captura mediante un sistema de refrigeración líquida de alto rendimiento, similar a los que se usan en los supercomputadores terrestres. En segundo lugar, ese líquido caliente se bombea a través de una red de paneles radiadores gigantescos. Y aquí viene la magia, el tercer y último paso. Esos paneles simplemente irradian el calor residual al vacío del espacio en forma de radiación infrarroja. No se necesitan ventiladores porque no hay aire que mover. No se necesita agua porque el calor no se transfiere por evaporación, sino por radiación. El frío extremo del espacio de fondo, cercano a los menos 270 grados Celsius, hace el resto. Sus cálculos, basados en la ley de Stefan Boltzmann, estiman que un radiador mantenido a unos modestos 20 grados Celsius puede deshacerse limpiamente de más de 630 vatios de calor por cada metro cuadrado de su superficie. En esencia, los radiadores gigantes reemplazan a los aires acondicionados y el vacío del espacio reemplaza a nuestros ríos y acuíferos. Ahora bien, un centro de datos en el espacio con energía y refrigeración casi limitadas suena increíble. Pero ¿para qué lo usamos? ¿No es más fácil y rápido procesar los datos aquí abajo? Para muchas aplicaciones, sí. Pero hay un campo en el que esta idea cobra un sentido inmediato y crítico: el procesamiento de datos generados en el propio espacio. Piensen en la observación de la Tierra. Tenemos una flota creciente de satélites que nos miran constantemente, generando una avalancha de datos. Datos sobre incendios forestales, señales de socorro, patrones climáticos, tipos de grupos. Tradicionalmente, el proceso es lento. El satélite captura los datos brutos, espera su turno para encontrar una estación terrestre, transmite gigabytes y gigabytes de información, y solo entonces, horas después, podemos empezar a procesarlos en la Tierra para obtener una conclusión útil. Muchas gracias, Ana. Continúo yo. StarCloud propone la inferencia en el espacio, es decir, analizar los datos en el mismo lugar donde se recolectan. Con una H100 en órbita, un satélite que detecte el inicio de un incendio forestal no necesita enviar una imagen satelital masiva a la Tierra. Puede procesar esa imagen a bordo, confirmar que es un incendio, calcular su ubicación y enviar una simple alerta de unos pocos kilobytes casi al instante. El tiempo de respuesta se reduce de horas a minutos. En situaciones de emergencia, esos minutos salvan vidas. Y hay un caso de uso aún más potente: el radar de apertura sintética, o SAR. Esta tecnología utiliza ondas de radar para crear mapas 3D de altísima resolución de la superficie terrestre, pudiendo ver a través de las nubes o en la oscuridad total. El problema es que el SAR es una bestia de datos. Genera aproximadamente 10 gigabytes de datos por segundo. Transmitir eso a la Tierra es un cuello de botella logístico monumental, pero con un centro de datos orbital, el satélite puede procesar esos 10 gigabytes por segundo en tiempo real, construir el mapa 3D en órbita y enviar solo el producto final, ya procesado y mucho más ligero. Es la diferencia entre enviar por correo todos los ladrillos para construir una casa o simplemente enviar la foto de la casa ya construida. Todo esto, el StarCloud One, es solo el comienzo. Es la prueba de concepto. La visión a largo plazo es muchísimo más grande. StarCloud planea construir un centro de datos orbital de 5 gigavatios. 5 gigavatios. Eso es la potencia de varias centrales nucleares. Para alimentar y refrigerar una bestia así, necesitarían un conjunto de paneles solares y paneles radiadores de unas dimensiones colosales, aproximadamente 4 kilómetros de ancho por 4 kilómetros de largo, una estructura de 16 kilómetros cuadrados flotando en el espacio, dedicada exclusivamente al cómputo de inteligencia artificial. Un proyecto que transformaría la computación en la nube en lo que algunos ya llaman computación interplanetaria. Para lograrlo, saben que necesitan el hardware más potente del mercado. Por eso han elegido NVIDIA. Sus GPUs, dicen, son las que ofrecen el mejor rendimiento para entrenar, ajustar y ejecutar modelos de IA. Y ya están mirando al futuro. Para sus próximas misiones, ya están considerando integrar la plataforma NVIDIA Blackwell, la sucesora de Hopper, que promete ser hasta 10 veces más potente para la inferencia de IA. Sin embargo, aquí en el próximo Framework en Ingeniería, nuestro trabajo no es solo maravillarnos con la visión, sino también aplicar el rigor del pensamiento de ingeniería. Y cuando lo hacemos, esta visión tan espectacular comienza a mostrar sus grietas, sus desafíos monumentales. La idea es brillante, pero la ejecución se enfrenta a las duras leyes de la física y la economía.
En primer lugar, el problema más fundamental, la radiación. El espacio no está vacío, está lleno de partículas de alta energía procedentes del Sol y del cosmos. Esta radiación es veneno para la electrónica. Una GPU comercial como la NVIDIA H100 no está diseñada para sobrevivir en ese entorno. Puede sufrir errores transitorios, los llamados bit flips, donde un 1 se convierte en un 0 o viceversa, corrompiendo cálculos. O peor, puede sufrir un fallo catastrófico. La solución tradicional en la industria espacial es usar chips reforzados contra la radiación. Pero estos tienen dos grandes inconvenientes. Suelen estar entre 10 y 20 años tecnológicamente atrasados y son órdenes de magnitud más lentos y caros. StarCloud está apostando por hardware comercial de última generación. La pregunta es, ¿cómo lo protegen? ¿Con un blindaje masivo? El blindaje añade peso, y el peso es el enemigo número uno en los lanzamientos espaciales porque dispara los costes. O quizás están asumiendo que la IA, al ser inherentemente ruidosa y probabilística, puede tolerar un mayor nivel de error. Es una apuesta arriesgada. El segundo gran desafío es la economía. La viabilidad de todo el proyecto descansa sobre un pilar increíblemente frágil. Los cálculos de StarCloud, que prometen costos energéticos 10 veces menores, se basan en una suposición, que el costo de poner 1 kilogramo en órbita bajará drásticamente a unos $30. Este es el precio que se espera alcanzar con cohetes totalmente reutilizables y de gran capacidad como el Starship de SpaceX. Pero hoy por hoy, ese precio no es una realidad. Si ese costo de lanzamiento no se materializa o no baja tanto como esperan, todo el modelo económico se desploma. Además, sus cálculos parecen omitir costos operativos críticos en el espacio. No hay mantenimiento. Si un servidor falla, no puedes enviar a un técnico a cambiarlo. El reemplazo sería prohibitivamente caro. ¿Y el seguro? ¿El costo de las comunicaciones? ¿El costo de reemplazar componentes dañados por la radiación? Finalmente están los desafíos físicos de operar a esa escala. Hablemos de latencia. Aunque afirmen que operar en órbita baja a 400 kilómetros de altitud no es muy diferente a tener un centro de datos en Alaska, la realidad es que añade una penalización de entre 15 y 20 milisegundos. Para muchas aplicaciones es irrelevante, pero para otras, como el trading de alta frecuencia, es un obstáculo insalvable. Y luego está el riesgo de micrometeoritos y basura espacial. Su visión de un centro de datos de 16 kilómetros cuadrados presenta un objetivo gigantesco. Un impacto de un objeto del tamaño de un grano de arena, viajando a velocidades orbitales, puede causar daños catastróficos. Hemos visto satélites operativos quedar fuera de servicio durante meses por impactos mucho menores. ¿Cuál es la vida útil realista de una infraestructura tan masiva en un entorno cada vez más congestionado de escombros? La necesidad de redundancia sería masiva, aumentando aún más el costo y la complejidad. Entonces, ¿qué concluimos? El proyecto StarCloud es una de las propuestas de ingeniería más fascinantes y audaces de nuestro tiempo. Ataca un problema real y urgente, la insostenible demanda energética de la IA, con una solución elegante y visionaria. La idea de usar la energía ilimitada del Sol y el frío infinito del vacío es brillante. Y su misión inicial, el StarCloud One, tiene un valor incalculable como prueba de concepto, especialmente para revolucionar el análisis de datos de observación terrestre. Pero la visión a gran escala, la del centro de datos de 5 gigavatios, se enfrenta a obstáculos de ingeniería y económicos que son, a día de hoy, titánicos. La fiabilidad del hardware comercial en un entorno de alta radiación, la dependencia total de una drástica y aún no probada reducción en los costos de lanzamiento y la logística de mantener operativa una estructura tan colosal en órbita son interrogantes enormes. La analogía que se utiliza en el propio informe técnico es perfecta. La propuesta de los centros de datos espaciales es como querer construir el motor de un carro ultra eficiente en la cima del monte Everest. La energía, el oxígeno, es ilimitado. La refrigeración, el frío extremo, es perfecto, pero el costo, la logística y el riesgo de transportar y mantener ese motor ahí, utilizando piezas que no estaban diseñadas para esa altitud, hacen que el modelo sea increíblemente frágil hasta que la tecnología para llegar y operar en la cima del Everest se vuelva trivial. El proyecto StarCloud nos obliga a levantar la vista y pensar más allá de los límites de nuestro planeta. Puede que su visión a gran escala no sea viable en la próxima década o incluso en las próximas 2, pero el camino que están abriendo, las preguntas que están forzando a la industria a hacerse, son absolutamente cruciales. Entender estos desafíos de ingeniería, desde la física de la radiación hasta la economía de los lanzamientos espaciales, es precisamente el tipo de pensamiento de ingeniería que necesitamos para construir el próximo framework. El futuro de la IA puede que esté literalmente escrito en las estrellas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te apasionan estos desafíos de la ingeniería que darán forma a nuestro futuro, suscríbete a El Próximo Framework en Ingeniería. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿StarCloud es una genialidad o una locura? ¿Qué otro desafío de ingeniería te quita el sueño? Nos vemos en el próximo video.